como antropólogo. El antropólogo Aldo Rojas y el docente universitario Mauro Tapia Cruz opinan sobre la versión de Omar Aramayo de llamar como una estafa a la declaración de la UNESCO a la festividad patronal como patrimonio de la humanidad. El proceso como un entrever en que se estaba, conjuntamente con la festividad, se estaba haciendo un reconocimiento de las danzas, ¿no? Eso ha dejado entrever públicamente. Pero al final, con la resolución, ya se ha dejado en concreto de que esto se resumía en que la declaración es eminentemente tomando un carácter religioso, ¿no? En ese marco, las danzas venían como un complemento, eso es lo que aclara la resolución, pero desde ya lo que se ha dejado entrever es que al darse públicamente en el proceso se ha dicho de que las danzas y la música eran parte de Bolivia que complementaban también la danza. Entonces esto creo que ha desinformado a la población y en todo caso se debió tener claro desde un inicio esto de que solamente tenía un carácter eminentemente religioso, ¿no? Y ahora, mucha población se ha confundido. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que hay danzas bolivianas que se bailan aquí en Puno? Exactamente. Por ejemplo, ahí tenemos un craso error de la señorita que ha conducido TNP Perú en la festividad que estaba comentando, la señorita Rita, si no me equivoco, ha declarado diciendo, por ejemplo, de que Tobas, la danza Tobas, es parte de la selva norte de Puno. Y eso es inexacto, hay que decir de que ahí sí hay orquestas, que diga danzas bolivianas, que están introducidas en la festividad Virgen de la Candelaria. Como hay danzas originariamente puneñas, como que la Diablada se ha demostrado que surgió, ¿no es cierto?, en el ámbito de la región Puno, y las más auténticas resultan siendo las danzas autóctonas. El desborde de la cultura puneña es mucho más que lo que trata de demostrar a toda costa Bolivia, ¿no? En ese marco la Diablada ya se ha demostrado que tiene origen puneño, pero que también hay danzas que se introducen, pero esto no tiene por qué generar controversia, porque estamos en un altiplano, ¿no? Que donde las danzas, las expresiones culturales se diseminan, se multiplican. Entonces, en ese entender creo que hay que empezar a hacer una catalogación, pero no esas catalogaciones que han hecho, por ejemplo, Lisandro Luna u otros autores, donde solo han hecho una descripción general de las danzas, sino ya coger por el tema de significado, los íconos que tenemos, los colores que tenemos y la diferencia que existen entre todas las danzas de comunidad por comunidad, porque hay que reconocer que culturalmente nadie es igual. Entonces nosotros tenemos una multitud de provincias, tenemos, que diga, de culturas distribuidas políticamente en provincias, distritos, comunidades, parcialidades, y entonces esto hay que recolectar y tener ya una base de datos, catalogación de bienes culturales, sobre todo de la danza. Entonces, o en conclusión, decir que la declaratoria de la UNESCO a la festividad patronal de Puno es una estafa, es una torpeza, un exceso, es un atrevimiento, ¿cómo lo califica usted? Yo creo que es un exceso si viene de un intelectual, ¿no? Pero en cierto modo confunde a la gente. Ha generado una confusión a la gente el proceso, porque no hay que negar que se ha dejado entrever de que las danzas también en este marco de esta nueva categoría, la UNESCO, iba también a asumirse de que las danzas, como quiera decirse, iban a ser de propiedad de Puno, ¿no? En ese marco creo que ha habido una confusión en el proceso. ¿Usted considera que la declaratoria de la UNESCO a la festividad Virgen de la Candelaria es una estafa? Bueno, la verdad me sorprende esa información, pero no, yo creo que son también estrategias de parte de las ciudades, de las provincias, ¿no? Seguramente nuestras autoridades que están inmersas en este tema, de querer también darle mayor realce a la fiesta. Y yo creo que la UNESCO es una institución seria y no encuentro por dónde esta organización tan importante tendría que hacerle una estafa al pueblo de Puno. De tal manera que no creo en esa probabilidad, ¿no? Por eso, decir que la declaratoria es una estafa, ¿cómo lo deberíamos tomar? ¿Como una torpeza, un atrevimiento, un exceso, un desconocimiento de la esencia real de esta declaratoria? ¿Cómo lo deberíamos tomar? Yo creo que es una falta de prudencia, ¿no?, de parte de quienes han lanzado esta idea, no sé con qué intenciones, pero me parece que no se le debe dar la mayor importancia y debe cerrarse este capítulo, ¿no? Ahora, ¿es un delito, es un pecado de que en Puno se dancen algunas danzas bolivianas?
Yo creo que no, pues porque estamos en el altiplano y alguien decía, no, hay una diferencia entre la sierra y el altiplano y Puno no es tanto solamente sierra, somos incluso selva, ¿no? Y frente a esto tenemos que considerar que en todo el altiplano, en toda la cordillera de los Andes, se bailan este tipo de danzas. Y yo creo que con Bolivia somos un país hermano que no puede, pues, separarnos este tipo de barreras, ¿no? Deberíamos de ir más allá a rescatar nuestras danzas, en invertir en los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que están perdiendo nuestra identidad en el sentido de la danza, ¿no es cierto? Y creo que deberíamos redoblar esfuerzos en rescatar, reitero, el mensaje profundo que tienen nuestras danzas ancestrales, ¿no? Una catalogación de las danzas integralmente hablando de originarias de Puno, sería lo necesario en lo inmediato, ¿no? Claro, por ejemplo esta danza del quinoatarpuy, que cuenta la historia del sembrío de la quinoa, de la cosecha en la quinoa, es una danza muy hermosísima, muy linda, que ya no se ve en Puno hace años, nadie la practica, ni siquiera en las zonas de Lampa, ¿no? Donde se estuvo practicando años atrás. Y así como estas hay muchas otras danzas, considerando, José Carlos, en este caso que Puno, pues, es el primer lugar en producción de quinoa en el Perú. ¿Y por qué no puede ir de la mano De esta forma quedan fuera de lugar las expresiones del poeta Omar Aramayo.